Buenos días a todos. Estamos en el webinar que ha preparado Pere Llorca para tratar sobre las distintas medidas de ámbito laboral o de impacto laboral que se han ido publicando en los últimos días y ver cómo podemos implementarlas y aplicarlas en el entorno del trabajo. La agenda que hemos programado, la verdad que es bastante extensa y el tiempo que tenemos es mínimo. Media hora escasa. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ser muy escuetos, muy esquemáticos, para tratar de daros las primeras o principales pinceladas de lo que consideramos es esta normativa. Antes de nada, yo me presento, soy Luis Fernández, uno de los socios de la práctica laboral de Pere Llorca, y este webinar lo vamos a organizar los distintos socios de la práctica. Me acompañan Daniel Cifuentes. Hola, Daniel. Buenos días a todos. Laura Pérez. Hola, buenos días. E Isabel Moya. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a ver. Para entrar ya en materia, porque si no, como os decía antes, el tiempo se nos come y nos hemos tratado de programar un periodo muy escaso precisamente para tratar de daros estas explicaciones. Bueno, lo primero de todo, el primero de los puntos, que es el que me toca comentar a mí, es el tema de lo del teletrabajo y la vuelta al entorno laboral, es decir, ya lo que es el centro de trabajo y la vuelta a lo que es una actividad normal dentro de nuestras oficinas o del centro de trabajo que tengamos. Bueno, antes de nada, lo primero, el teletrabajo. El teletrabajo es una medida que se ha ido implementando durante esta situación de la crisis sanitaria como una medida de protección de los riesgos laborales o de prevención de riesgos laborales. Es una medida de seguridad y salud laboral, precisamente para evitar cualquier tipo de contagio que se pueda producir como consecuencia del COVID-19. Una cuestión que es muy importante, y esto lo menciono aquí, aunque luego vamos a ver cuál es el impacto que tiene posteriormente en las distintas cuestiones que vamos a ir comentando, es que se trata de todas las materias o todas las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales tienen el carácter necesario, es decir, no son dispositivas y no son disponibles ni renunciables por parte de los trabajadores ni por parte de los empresarios, es decir, son de obligado cumplimiento para unos y para otros. Bien. Con carácter previo, cuando estaba comenzando toda esta crisis sanitaria, bueno, pues el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunió y acordó el 9 de marzo una serie de medidas y entre las cuales incluía precisamente el teletrabajo siempre y cuando fuera posible y siempre que estuviéramos evidentemente en el entorno laboral. Bien. Posteriormente, el criterio operativo 102, también 2020, de la Inspección de Trabajo, bueno, pues hizo suyo precisamente este acuerdo. Y en el entorno laboral lo que vino a decir es que una de las medidas que se tenía que implementar era precisamente el teletrabajo. Luego ya posteriormente vino lo que ya todos conocemos, que es el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020. Bien, ¿y ahí qué estableció? Bueno, pues estableció lo que conocemos también como el carácter preferente del trabajo a distancia. La primera cuestión que se nos plantea aquí es si el trabajo a distancia o el teletrabajo puede ser impuesto a los empleados. Bien, con carácter general os diría que, o más bien lo que tenemos que decir es que no se puede imponer. Ahora bien, dentro del ámbito en el que nos encontramos de esta situación de crisis sanitaria y que además ha sido impuesto por parte del Real Decreto Ley 8/2020 en ese artículo 5 como una medida de seguridad y salud laboral y de acuerdo con lo que os decía anteriormente del carácter necesario que tienen las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales, pues por supuesto que puede ser impuesto a los trabajadores, es decir, todo aquel trabajador que se niegue a realizar el trabajo a distancia siempre y cuando le hayamos facilitado y le hayamos dado los medios necesarios, pues está obligado a realizar este teletrabajo. ¿Cuál es la vigencia que tiene este trabajo o este teletrabajo? Bueno, como sabéis, la disposición final décima del Real Decreto Ley 8/2020, que luego fue modificada por el Real Decreto Ley 11 y luego posteriormente ampliado el plazo de 2 meses más por parte del Real Decreto Ley 15/2020, lo que nos viene a decir es que tenemos un plazo de 3 meses posteriores a la finalización de la vigencia del estado de alarma. Es decir, esto lo que nos llevaría es que este carácter preferente
del teletrabajo se va a mantener durante 3 meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, que actualmente, como sabéis, pues nos iríamos prácticamente a lo que es el 24 de agosto de este 2020. Bien. Nos han preguntado, y estamos teniendo bastantes empresas que nos están diciendo, oye, pero yo, a pesar de que está este carácter preferente del teletrabajo, ¿puedo empezar a volver ya a trabajar? Bueno, aquí tenemos que distinguir varias cuestiones. Primero, nos podemos encontrar con que tengamos varias empresas que se hayan considerado servicios esenciales y con la necesidad de prestar el servicio en su centro de trabajo, pues evidentemente estas habrán seguido prestando el servicio en ese sentido. Otras, que lo que haya podido pasar es que, bueno, pues que quieran continuar con la función del teletrabajo. Y tenemos otras que han estado utilizando el teletrabajo, pero que ahora quieran empezar a volver al entorno laboral, a su centro de trabajo. ¿Podemos hacerlo? Bueno, pues aquí lo que os diría es que desde el punto de vista técnico-jurídico nuestra respuesta tendría que ser afirmativa. Es decir, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto Ley, nada nos impide en que los trabajadores vuelvan otra vez a prestar servicios al centro de trabajo. Todo esto en base a en qué lo amparamos. Bueno, pues básicamente, y por resumiros, porque no queremos hacer esto excesivamente extenso. Lo que establece el Real Decreto, ese artículo 5, lo que regula son unos sistemas que nos establece que durante este periodo transitorio de excepcionalidad sanitaria, es decir, establece una excepcionalidad sanitaria, que es la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Las empresas tendrán que regular una serie de sistemas de organización durante este periodo de transitoriedad, ¿con la finalidad de qué? De reanudar la actividad y las relaciones laborales una vez que hayan concluido. Bien. Para esta situación de excepcionalidad, lo que nos dice es que tenemos que establecer unos sistemas de organización y, en particular, pues una serie de medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Nos dicen que son varias, o sea, pueden ser unas cuantas, pero nos habla de una en concreto, que es la del teletrabajo. Pero eso no significa que sea la única, sino que pueden ser otras. ¿Cuáles se me ocurren? Bueno, pues se me ocurre que imaginemos que durante este periodo de tiempo, pues con la finalidad de evitar lo que son los riesgos de contagio, lo que hayamos hecho es establecer un régimen de turnos en el centro de trabajo, en las oficinas. De tal manera que ahí lo que estamos haciendo es que establecemos la plantilla, la dividimos en 3 partes y vienen cada semana viene pues un tercio de la plantilla a trabajar al centro de trabajo, con la finalidad de establecer mecanismos de prevención de riesgos laborales y con eso favorecer el distanciamiento social. ¿Eso sería posible? Sí. ¿Es un sistema alternativo al que tenemos actualmente? Pues por supuesto, porque nosotros no trabajamos en ese modelo. Bien, bueno. Una vez que hemos implementado estas medidas, lo que nos dice el propio artículo es que estas medidas, todas, no nos dice que solo el teletrabajo, todas estas medidas alternativas tienen un carácter preferente y prioritario sobre la cesación temporal o reducción de actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen el carácter preferente sobre los ERTES suspensivos o ERTES de reducción de jornada. Lo que no nos está diciendo es que tiene un carácter preferente sobre el trabajo presencial, ¿vale? Bien, en este sentido, lo que es evidente es que, por tanto, podemos volver a trabajar al centro de trabajo porque nada nos lo impide. ¿Cuál es la principal consecuencia o el principal riesgo que tendríamos con todo esto? Pues una clara y evidente. No tenemos que olvidar que la finalidad última es la de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Si tenemos a todos los trabajadores teletrabajando, tenemos una medida que es la más garantista posible. Ahí sabemos que no se va a producir ningún tipo de contagio, por lo menos en el entorno laboral. Ahora bien, si empezamos a traer trabajadores a la empresa, lo que nos vamos a encontrar es que puede que alguno se contagie. Bien en el entorno laboral o bien podría ser incluso fuera. Pero el problema es que si se produce ese contagio fuera, la carga probatoria la vamos a tener nosotros como empresa para acreditar que ese contagio no se ha producido en el entorno laboral, dado que teníamos siempre una medida más garantista de protección o de prevención de los riesgos laborales y con la finalidad de evitar ese contagio. ¿Qué es lo que sucede si nos encontramos con que efectivamente se ha producido un contagio? Bueno, pues aquí que no estamos, digamos, imponiendo lo que es el teletrabajo a las empresas dentro de nuestro entorno laboral.
Bueno, pues aquí lo que sucede es que no hay una consecuencia prevista en nuestro ordenamiento jurídico como tal, porque no tengamos el teletrabajo. Ahora bien, lo que sí que tenemos es que si estamos incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que es a la que he aludido anteriormente y que es la finalidad última que tiene esta norma, pues aquí ya tenemos un elenco pues, de posibles responsabilidades. La primera de ellas sería en materia de sanciones. Sabéis que aquí tenemos el Real Decreto Legislativo, el 5/2000, que regula el texto refundido a la Ley de Infracciones y Sanciones en orden social, cuyos artículos 12 y 13 pues, establecen las infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Para la muy grave, la grave, pues en el caso de que no tengamos las medidas de prevención de riesgos laborales. La muy grave, en el caso de que de ello, se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, como pudieran ser. La consecuencia de esto, pues que la sanción que se puede imponer es una sanción de hasta 819.000 euros. Es verdad que nunca se ha impuesto, pero está ahí y esa podría ser. ¿Qué otras cuestiones podrían plantearse? Bueno, pues desde lo que son acciones individuales y colectivas que nos pudieran imponer los trabajadores como consecuencia de que no tenemos habilitadas las medidas de seguridad y salud correspondientes, o en el caso de que se produzca un contagio, pues evidentemente la responsabilidad civil derivada de una indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de ese contagio producido dentro de lo que es el entorno laboral, o el recargo de prestaciones si diera lugar a una prestación por parte de la seguridad social. Bien, una vez que queremos volver a nuestro entorno de trabajo, sabéis que tenemos que establecer una serie de medidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las empresas? Bueno, pues lo que están haciendo son implementar los planes de retorno, que al fin y al cabo no son otra cosa que establecer la organización y las medidas de organización en el trabajo con la finalidad de evitar los riesgos de contagio. Con estos planes de retorno, ¿qué es lo que deberían de contener? Bueno, pues principalmente es una medida, como os decía, de prevención de riesgos laborales. Y el primer colectivo que tenemos que proteger son el colectivo más vulnerable. ¿Quiénes son ese colectivo más vulnerable? Bueno, pues de acuerdo con esta enfermedad, pues serían las personas mayores de 60 años, aquellos que tengan algún tipo de patología cardíaca o de enfermedad pulmonar, gente con cáncer, etcétera. Bueno, si podemos, en la medida de lo posible, esta gente debería permanecer en teletrabajo. Bien, otras cuestiones, bueno, pues serían garantizar la distancia entre las personas. Establecer los protocolos para establecer los sistemas de los test serológicos a los que va a aludir posteriormente Daniel. Flexibilizar, si fuera posible, o mejor aún, escalonar lo que es la entrada y salida en el centro de trabajo con el fin de evitar las aglomeraciones. Y, por supuesto, establecer todo tipo de medidas en cuanto a lo que son los EPIs, los geles hidroalcohólicos, etcétera. Bueno, con lo cual, la medida más garantista, como os decía, es el teletrabajo y si no, luego ya posteriormente empezar a implementar estas otras medidas que son las del plan de retorno con la finalidad de establecer los sistemas de prevención de riesgos laborales. Y le doy la palabra a Daniel, porque ya llevamos muy escaso tiempo, creo que hemos comido más de lo que debía. Daniel, tu turno. Gracias, Luis. Bueno, pues seguimos el ITER. Ya tenemos nuestros trabajadores en el centro de trabajo. Hemos implementado todas las medidas que consideramos necesarias para evitar contagios. Y la pregunta que nos hacemos es, aparte de estas medidas, ¿puedo yo establecer medidas para controlar la salud de los trabajadores? Medidas que pueden ir desde, bueno, el establecimiento de cuestionarios recurrentes, la toma de temperatura o incluso llevar a cabo estos test que todos estamos escuchando en los últimos días. Para valorar si es una medida que puede ser implementada unilateralmente por el empresario o tiene que ser voluntaria por el trabajador, tenemos que llevar a cabo un triple análisis. De un lado, un análisis desde una perspectiva de prevención de riesgos, desde otro lado, desde protección de datos y finalmente desde la perspectiva del respeto y la garantía de la privacidad del trabajador. Desde el punto de vista de prevención de riesgos, entendemos que la adopción de estas medidas que puedan ir tendentes al control de la salud de los trabajadores tienen un amparo suficiente legal. El artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos establece la obligación del empresario de informar al resto de los trabajadores de la existencia de un riesgo en el centro de trabajo, como pudiera ser un trabajador infectado. El artículo 22, todos conocéis, habla de la obligación de la vigilancia de la salud y de la obligación del empresario de llevar a cabo controles médicos. Incluso podemos referirnos al artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos,
que establece la obligación de los propios trabajadores de informar al empresario de cualquier circunstancia que pueda suponer un riesgo para el resto de la plantilla. Por lo tanto, desde el punto de vista de prevención de riesgos, creemos que puede existir la base legal para llevar a cabo estos test. Desde un punto de vista de protección de datos, pues en la medida en que exista esa base legal para llevar a esas medidas, pues también tiene que entenderse que existe ese fundamento para el tratamiento de los datos, porque tenemos que tener en cuenta que en la protección de datos el consentimiento no es una base legitimadora para el tratamiento, tiene que existir esa base legal, digo el consentimiento en relaciones laborales. De manera que si tenemos ese fundamento legal, también tendríamos esa base para el tratamiento de datos. Y en este sentido se ha manifestado la Agencia de Protección de Datos en una nota que emitió el pasado 30 de abril en relación precisamente con la toma de control de las temperaturas, en la que dijo, oiga, en la medida que existe una base legal, pues esto desde una perspectiva de protección de datos es correcto. Pero ahora bien, en esa nota también la Agencia de Protección de Datos nos establece una serie de limitaciones. Nos viene a decir, oiga, pero la toma de temperatura tiene que ser parte de un marco de tratamiento más extenso en el que tiene que haber otro tipo de comprobaciones adicionales. Los datos tienen que ser manejados por un personal cualificado para determinar si eso tiene sentido o no y establece las garantías que tienen que dar porque se trata de un dato biométrico y por lo tanto sensible, se le deben aplicar todas las garantías y en todo caso siempre sujeto al principio de finalidad. Esa información solo la puedes utilizar para los efectos que la has recabado, es decir, para la seguridad y prevención de riesgos y minimización de datos. Tienes que obtener los menos datos posibles para no incurrir en esa acción. Por lo tanto, vemos que desde un punto de vista prevención de riesgos tendríamos nuestro fundamento, desde un punto de vista protección de datos, en la medida en que existe esa base legal de prevención de riesgos, sería también admisible, de manera que el elemento principal, la clave para determinar si podemos establecer o imponer esas medidas de control de salud a nuestros trabajadores, finalmente es el análisis de la privacidad. Si esta pregunta nos lo hubieseis hecho antes de la crisis del COVID, pues claramente la respuesta es no, porque el artículo 22 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara a este respecto. Los controles de salud tienen que ser siempre voluntarios para solo los trabajadores. Sin embargo, la situación que tenemos de crisis sanitaria, más la excepción que se incluye en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos, que dice que los controles de salud serán voluntarios, salvo que si verificar el estado de salud de los trabajadores es necesario para evitar un peligro tanto para él como para el resto de los trabajadores, nos abre la posibilidad para considerar si en esta circunstancia todos estos controles pueden ser o no pueden ser, pueden implementarse unilateralmente por parte del empresario. Pero el hecho de que estemos en esta situación de crisis y el hecho de que tengamos esta posibilidad establecida en el artículo 22 no significa que no tengamos que seguir acudiendo al test de proporcionalidad, porque al final seguimos teniendo una serie de derechos en conflicto, es un derecho tan importante como es el derecho a la fundamental de la privacidad de los trabajadores. Por lo tanto, lo que tenemos para aplicar este test de proporcionalidad, tendremos que determinar si el uso de estas medidas de control es imprescindible para garantizar tanto la salud del trabajador como la de los demás trabajadores. Y para ello será necesario hacer un análisis de la medida en concreto que se quiere implantar. Habréis leído que la cantidad de medidas que están saliendo, que si apps. Aquí nos vamos a centrar, por la premura de tiempo, en las medidas que entendemos que son las que podéis aplicar de manera más directa, ¿no? En primer lugar, el control de temperatura. Es cierto que si tomamos la doctrina del Tribunal Constitucional, se puede considerar que la toma de temperatura no contraría el derecho a la intimidad de los trabajadores. Pero, sin embargo, si dejamos un poco al lado ese punto y hacemos un análisis en concreto de lo que puede suponer esa toma de temperatura, pues llegamos a la conclusión de que a día de hoy la temperatura no es el único ni el factor ni el síntoma más determinante para ver si un trabajador está infectado de coronavirus. Quizás en sus inicios sí, pero hoy con lo que hemos ido aprendiendo ya no es ese factor tan determinante. En segundo lugar, no existe un criterio sanitario sobre qué valor de fiebre es asintomático o no, 37,8, 36,9, y en la medida en que ese dato en un momento inicial
no vaya a ser manejado por un personal cualificado, es decir, ¿quién me va a tomar la temperatura? ¿Me lo va a tomar el personal de seguridad y ve si son 37,3? Ya no, pues en la medida en que no tenemos esos elementos, pues se puede considerar que a lo mejor no es una medida imprescindible, como decíamos antes, para garantizar la seguridad. Incluso puede producir el efecto contrario, incluso puede generar una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, considerado todos estos elementos, pues es posible que la toma de temperatura pueda no pasar ese test de proporcionalidad y por lo tanto no pueda ser impuesta obligatoriamente por los empresarios, sino que tiene que ser una medida voluntaria por parte de los trabajadores. Y un análisis, de cierta manera, parecido tenemos que hacer con los test. Bueno, ya todos nos hemos hecho unos expertos en test y sabéis que hoy por hoy tenemos dos tipos de test. El PCR, que es el test más detallado, el más profundo, que es el que va a determinar si una persona está infectada o no de coronavirus. Y por otro lado, los que se llaman los test rápidos, que ahí tenemos los test que toman las muestras respiratorias, que a partir de ellos se puede determinar si está infectado o no, y los test serológicos, que son basados en tomas de sangre, que ahí lo que nos van a decir si un trabajador tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos. Respecto de los test rápidos, el de las muestras respiratorias, pues se ha llegado a la conclusión que la fiabilidad de estos test es muy baja y que su índice de sensibilidad es bajo, de manera que son poco fiables, ¿no? De manera que en la medida en que se está produciendo una invasión a la privacidad del trabajador, porque estoy viendo si tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad, y el resultado al final va a ser poco fiable, parece que en este caso el test de proporcionalidad no se pasaría y por lo tanto parece difícil que se pueda obligar a pasar al trabajador una prueba que en su caso el resultado no va a ser determinante y que en todo caso también, como os decía antes, puede ser una sensación de falta de seguridad. Respecto de los test serológicos, la toma de sangre, bueno, en principio estos serían los menos invasivos porque no nos están diciendo si un trabajador está enfermo o no está enfermo, lo único que nos está diciendo si un trabajador ha desarrollado los anticuerpos o no. Sin embargo, a la hora de valorar la proporcionalidad hay que considerar también otra serie de elementos, porque la realidad es que no existe o por lo menos a día de hoy, no existe la seguridad científica de que un trabajador que tenga anticuerpos no vaya a volver a ser infectado. Y en segundo lugar, el hecho de que un trabajador tenga anticuerpos no supone que voy a tener que aplicar todas las medidas. De manera que también es posible que no se pase el test de proporcionalidad. Y respecto de los test del PCR, bueno, realmente es la medida que parece más apropiada porque nos va a decir si un trabajador está infectado o no está infectado, pero a la hora de pasar estos test de proporcionalidad también hay que tener una serie de cuestiones. En primer lugar, los protocolos de sanidad no establecen que se deben llevar a cabo estos test de PCR para los trabajadores asintomáticos. Se establecen otras medidas que pueden ser más efectivas, como la distancia, las mascarillas e incluso el teletrabajo. Y en tercer lugar, y un elemento importante, es la eficacia limitada de estos test. Al final nos está diciendo si hoy estoy infectado o no estoy infectado, pero no me dice de mañana, ¿no? Por lo tanto, considerando todos estos elementos, nos hacen llegar a concluir que parece también complicado que estos test pasen el test de proporcionalidad. ¿Cuándo podríamos decir, oye, pues sí, estamos en una situación? Bueno, pues a lo mejor un escenario en el que estoy haciendo estos test todos los días, porque entonces sí me estoy asegurando que no va a entrar al centro de trabajo ningún trabajador que esté infectado. O en una circunstancia en la que un trabajador haya dicho, oye, yo ya me han diagnosticado que tengo el virus y se lo queremos hacer a aquellos trabajadores con los que han estado en contacto para determinar si está. Pero son circunstancias muy específicas y con la regla general pues entendemos que todos estos test, todas estas medidas de control de salud a los trabajadores se deberían realizar de una medida voluntaria y resulta difícil que se pueda imponer obligatoriamente a los trabajadores. Luego, si queréis, si tenemos tiempo, podemos hacer alguna pregunta y le doy paso a Isa, que ya va a empezar a centrarse más en cuestiones más de artes. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, yo nada, muy brevemente quería comentaros un par de puntos respecto de los ERTE. ¿Vale? Con este plan de desescalada que estamos llevando, pues son muchas las dudas que surgen respecto de los ERTE de fuerza mayor y los ERTE productivos que se han llevado a cabo por las empresas hasta ahora.
yo creo que por intentar acotar la cosa y estructurarlo de la manera más sencilla posible, voy a tocar 3 puntos, ¿vale? La duración de los ERTEs como tal, las posibles afectaciones y desafectaciones de trabajadores en las empresas de acuerdo con la actividad que tengan y, por último, lo que se está viendo como lo que podría ser el tránsito entre ERTEs de fuerza mayor y ERTEs productivos, ¿vale? Empezando al principio por la duración de los ERTEs, ¿vale? Nos centramos en fuerza mayor. Como todos sabemos, los ERTEs por fuerza mayor tienen una duración limitada en el tiempo que hasta la fecha venía establecida de manera análoga con el estado de alarma. Es decir, mientras se dure el estado de alarma, mi ERTE por fuerza mayor sigue vigente. Con ello, a día de hoy, hasta el 24 de mayo, las empresas que tuviesen aprobado un ERTE por fuerza mayor podrían seguir manteniendo el mismo en términos generales, ¿vale? No sé si habéis leído la prensa esta mañana, ayer por la noche se decía que, bueno, que ya había un principio de acuerdo entre trabajo y los sindicatos y la patronal estaba todavía en ello, en el cual se preveía poder extender la duración de estos ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020, sin necesariamente tener que vincularlo al estado de alarma. E incluso se abría la puerta un poco a, en casos muy puntuales y excepcionales, según sectores y demás, el poder extender los ERTE de fuerza mayor, su duración, incluso más allá del 30 de junio de 2020. Ahora bien, dicho esto es una idea que lleva rondando, todavía no está plasmado en ninguna ley. La intención, por lo que decía la prensa y la información que hemos podido tener acceso hasta ahora, es que esta normativa pues salga lo antes posible, en todo caso antes del lunes, con el propósito de que, bueno, a partir del lunes ya habrá bastantes comunidades y provincias que empiecen en diferentes fases que puedan permitir la apertura, que sea parcial, de determinados sectores de actividad y que, por lo tanto, podamos tener ya una guía un poco más, legal, que hasta el día de hoy no la tenemos, de cómo se va a afectar a estos ERTEs de fuerza mayor. Pero vamos, como idea clara, hasta el día de hoy, con lo que tenemos encima de la mesa es, hasta el 24 de mayo yo tengo mi ERTE de fuerza mayor vigente, de ahí en adelante tendremos que ir viendo a ver qué normativa sale y se sigue prorrogando el estado de alarma. ¿Qué pasa? Que en los planes de desescalada, como todos estáis viendo, determinados sectores se están permitiendo la apertura, aunque sea con aforo limitado o parcial, de determinadas actividades. Y ahí la pregunta que surge a todo el mundo es, vale, vamos a ver, si a mí de repente el gobierno me permite abrir parcialmente mi negocio, con independencia de que yo lo abra o no, pero el gobierno ya como tal me lo está permitiendo, ¿puedo mantener yo mi ERTE de fuerza mayor al 100%? Porque si nos remontamos a los inicios de todo esto y veíamos cuál era la definición de fuerza mayor, lo que decíamos es, oiga, ¿usted cuándo puede hacer un ERTE de fuerza mayor? Bueno, pues cuando yo tenga una decisión por parte del gobierno que me impida o me limite mi actividad. Por lo tanto, si aquí la decisión del gobierno es de permitirme, aunque sea una apertura parcial de mi actividad, parece que no tiene un encaje muy claro con el seguir manteniendo mi ERTE de fuerza mayor, digamos, íntegro. De ahí, ¿qué es lo que parece que viene? Pues parece que viene, que además ya se ha venido apuntando en el último Real Decreto que se publicó por el Gobierno, es el permitir los ERTE de fuerza mayor parcial. Por consiguiente, ¿qué significaría esto? Pues que si yo puedo abrir mi actividad en un 30%, imaginemos, ya no puedo tener al 100% de mis trabajadores afectados en un ERTE de fuerza mayor, sino que el 30% de ellos, con independencia de que yo abra o no podrán estar afectados por un ERTE de fuerza mayor. No sé si habréis tenido acceso a un criterio emitido por la Dirección General de Trabajo el 1 de mayo, en el cual analizan un poco estas cuestiones, a ver, sobre la posible fuerza mayor total, parcial, y se habla de una transición de estos ERTEs de fuerza mayor, pues que vaya proporcional y pareja a la desescalada. Y te hablan, por lo tanto, de desafecciones parciales o totales de la plantilla e incluso de la posibilidad de que señores que tengamos en un ERTE de fuerza mayor suspendidos al 100%, podemos pasarlos a reducciones de jornada, de tal manera que vayamos adecuándolos, ¿vale?, a la actividad que me permite el gobierno realizar. En este criterio, si miramos la literalidad, te dicen que las empresas pueden acogerse a estos mecanismos. Pueden no es deben, ¿vale? Somos conscientes de ello, pero en última instancia, como decíamos antes, si no perdemos de vista lo que es la definición de fuerza mayor, que no ha cambiado, entendemos que ese pueden es más cercano a un deben y que, por lo tanto, las empresas, si no quieren abrir, ahí ya estarán en motivos económicos o productivos propios suyos, pero no impuestos por el gobierno en aquellos sectores, por aclarar, en los cuales me están permitiendo esa cierta apertura, aunque sea con algunas limitaciones. Por lo tanto, en esos supuestos, ¿qué alternativas tenemos como empresa? Bueno, pues como veremos un poquito más adelante, con el tránsito que habrá entre los diferentes ERTEs, la alternativa probablemente sería, oye, dejo a un porcentaje de mis trabajadores en el ERTE de fuerza mayor, es decir, sigo aplicando mi ERTE de fuerza mayor, pero ahora parcial, y al otro porcentaje de trabajadores, bien trabajadores, nos podemos referir a trabajadores, digamos, íntegros o a número de horas de trabajadores, los paso a un ERTE productivo.
De tal manera que si yo no abro, porque lo que no tiene ningún sentido es que si yo desde un punto de vista económico no me permite mi negocio abrir con un determinado aforo, tenga que tener a unos señores desafectados de mi ERTE de fuerza mayor sin prestar servicios y en cambio seguir teniendo que pagar el 100% de su salario y sus cotizaciones. Por lo tanto, esta mezcla, digamos, o combinación de ERTE de fuerza mayor y ERTE productivo pensamos que es perfectamente posible. Pasando al segundo punto. Oye, afectaciones y desafectaciones, que está todo muy ligado, como veréis. Posibles afectaciones y desafectaciones de trabajadores en un ERTE de fuerza mayor. Pues bien, vamos a ver. Esto ha sido muy cuestionado. Si yo puedo coger y empezar a afectar y a desafectar a señores que yo tenía en un ERTE de fuerza mayor en función de mi actividad. ¿Vale? La cuestión no está clara, hay opiniones para todos los gustos, pero a mí sí que se me ocurren argumentos bastante favorables a entender que estas afectaciones son posibles siempre y cuando la medida que me lleva a mí a desafectar a un señor y luego a volverle a afectar, esa nueva afectación esté basada también en una causa de fuerza mayor. Es decir, yo cojo a un señor que tenía fuerza mayor, le pongo a trabajar porque por cualquier circunstancia mi actividad se ha retomado y entonces puedo tenerle trabajando y de repente tengo contagios o de repente tengo una falta de suministro, que estos eran supuestos que ya de origen en la ley me permitían la fuerza mayor. Bueno, pues en esa circunstancia consideramos que sí que podrías volver a ese señor que ya estaba afectado en el inicio por ese ERTE de fuerza mayor, volverle a afectar. Eso sí. ¿Cuándo vemos que es mucho más cuestionable y somos mucho más tendentes al no? Oiga, pues si usted de repente abre un negocio y por cualquier circunstancia, pues su terraza no se llena o su gimnasio no cubre con el aforo, eso ya son el riesgo y ventura del negocio. Es mucho más una consecuencia productiva y por lo tanto nos estaríamos alejando de la definición de fuerza mayor. En ese caso, entendemos que lo que no es factible es trasladar ese riesgo y ventura del negocio al SEPE y por lo tanto al Servicio Público de Empleo Estatal. Y por lo tanto, en ese caso, esos trabajadores no podríamos volverlos a afectar por un ERTE de fuerza mayor y habría que ver pues, cuál es el mecanismo jurídico que encontramos para que no esté prestando servicios, que probablemente sea tener un ERTE productivo. Aquí en afectaciones y desafectaciones también es importante decir que en los ERTEs productivos sí que hay mucho más margen. Es decir, un ERTE productivo todo va a depender de los términos en los que se acuerden, pero si durante el periodo de consultas llegamos a un acuerdo con la representación de los trabajadores o con los sindicatos y en ese acuerdo lo que pactamos es, va a haber una comisión de seguimiento y por lo tanto con repuntes de actividad yo voy a poder desafectar a trabajadores que tenga y ponerles a trabajar. Nuestra recomendación, fenomenal, pactémoslo de manera bidireccional. Es decir, el ERTE durante el tiempo que sea su vigencia es un mecanismo vivo. Si yo tengo repuntes de actividad, puedo coger a los trabajadores y ponerlos a trabajar. Ahora, si por cualquier circunstancia mi actividad vuelve a caer, siempre que esta circunstancia esté suscrita al COVID, porque no nos olvidemos, todos estos ERTEs tienen que tener su origen en el COVID, podría volver a afectar a estos señores y volverles a llevar a mi ERTE. De nuevo aquí habrá que estar al detalle de cómo se haya pactado esa comisión de seguimiento, cuáles son sus facultades, si hay que acordarlo con ellos y sin más es una comunicación previa. Ahí está, pues bueno, un poco la estrategia de negociación cuando llevemos a cabo ese ERTE productivo y ese periodo de consultas, ¿vale? Y por terminar, la transición que decíamos de fuerza mayor a ERTEs ETOP o productivos, ¿vale? Claro, aquí se plantean muchas empresas la disyuntiva y este para mí es uno de los puntos más estratégicos de los que se enfrentan ahora las empresas, es decidir cuándo implementan, si es que tienen que implementar, ¿no?, un ERTE productivo. ¿Y ello por qué? Porque podría darse el caso, pero en el cual, con la normativa que tenemos a día de hoy, ¿vale?, que tú tengas un ERTE por fuerza mayor, pongamos en el peor de los escenarios, no se vuelve a prorrogar el estado de alarma a partir del 24 de mayo y por lo tanto decae mi ERTE por fuerza mayor. Pero yo no estoy en posición de volver a abrir mi negocio. ¿Qué hago? Si yo tengo un ERTE productivo ya vigente, pues pasaré a esa gente a mi ERTE productivo. Si no tengo ese mecanismo todavía vigente, puede darse la situación en la cual yo tengo que ponerme a negociarlo y ahí, dependiendo de si se ha extendido o no la normativa que tenemos a día de hoy, esa negociación me puede llevar entre 12 días o un mes en caso de que no se haya extendido y entonces durante ese periodo de tiempo me quedo con un lapso en el cual no tengo un mecanismo para tener a los trabajadores en su casa sin cobrar salarios, sin trabajar y sin embargo no tengo negocio al que ponerle o actividad al que destinarles. Por lo tanto, lo más recomendable pues parece ser tener un ERTE productivo. Ahora bien, no debemos perder de vista la normativa que parece que viene. ¿Y ello por qué? Porque parece que lo que están diciendo y lo que previsiblemente se acordará es que para aquellas empresas que tengan un ERTE de fuerza mayor vigente,
Si decaído el estado de alarma se negocia un nuevo ERTE productivo, en ese caso ese ERTE productivo podrá tener carácter retroactivo. ¿Vale? ¿Y carácter retroactivo a cuándo? A cuando perdió vigencia mi ERTE de fuerza mayor. De tal manera que no exista este gap temporal, digamos, en los cuales yo no tengo un mecanismo con los que cubrir a mis trabajadores. Ahora bien, aquí habrá que estar y tendremos que esperar a que salga la norma. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que estaba dando bastante lugar a controversia era que lo que parecía es que se estaba sujetando este carácter retroactivo de los ERTE Top a que se llegara a un acuerdo con la parte sindical o la representación de los trabajadores durante el periodo de negociación, durante el periodo de consultas de los ERTE productivos. Esto, claro, daría una palanca de negociación tremenda a esa parte sindical y, por lo tanto, hace de nuevo meter en la coctelera de nuestra estrategia si conviene esperar, no conviene esperar, si tengo causa ahora para hacer un ETOP, no conviene. Aquí es muy difícil hacer un análisis que sirva para todas las empresas, pero con estas pinceladas creemos que os ayudamos a ver desde un punto estratégico cuál es la mejor decisión a adoptar o no. También, por último, muy brevemente señalar que todos los puntos que se está analizando y que probablemente todo apunta a que se aprobará por la legislación que saldrá próximamente, esperamos, es mantener, digamos, el procedimiento express que se ha previsto actualmente para los ERTE top hasta final de año. De tal manera que las empresas no estén incentivadas a realizar el ERTE productivo a día de hoy solo por el mero hecho de que lo puedes negociar en 12 días en vez de en un mes, como te dice la normativa ordinaria, digamos, antes de que finalice el estado de alarma. Eso que era uno de los motivos que hasta la fecha sí que era algo a meter en esa coctelera estratégica, de decir, oiga, cuidado, que si me levantan el estado de alarma, a lo mejor luego negociar mi nuevo ERTE productivo me lleva un mes en vez de 12 días. Ese elemento ha sido recogido por gobierno, sindicatos y patronal y parece que va a ser uno de los puntos que se introduzcan en la legislación para desincentivar o por lo menos para que eso no sea uno de los motivos que llevan a las empresas a negociar a día de hoy un ERTE productivo. ¿No? Espero que con esto os hayamos dado un poco unas visiones de cómo están los ERTEs en este contexto de desescalada en el que nos encontramos, sin perjuicio de que muchos de ellos, como decíamos, están pendientes un poco del desarrollo legislativo que haya. Y doy paso a mi compañera Laura, que va a terminar analizando las cuestiones de despido, que también son muy relevantes. Sí, gracias, Isa. Vamos a ver, hasta ahora hemos estado viendo cómo retomar la vuelta, ¿no? Pero nos planteamos también, y se plantean muchos de nuestros clientes, lamentablemente, ¿qué ocurre si no tengo actividad suficiente para volver a tener la misma actividad de antes del COVID? Si tengo que hacer despidos, ¿puedo hacerlos? A ver, aquí es muy importante que tengamos en cuenta dos limitaciones, que voy a hablar por separado de cada una de ellas, aunque podría ser que en algunos casos se pudieran mezclar, pero para más claridad voy a hablar por separado de ellas. Por un lado, para las empresas que han hecho ERTEs, tenemos un compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses desde que se reanuda la actividad. Por otro lado, tenemos como una restricción de despidos más genérica para todas las empresas, hayan hecho ERTEs o no, porque no se pueden hacer a día de hoy despidos que estén relacionados con las causas del COVID. ¿De acuerdo? Entonces, empezando y centrándonos con la obligación más genérica, hayamos hecho ERTEs o no. Hay una obligación ahora de mantener el empleo y de priorizar las medidas de suspensión cuando hay causas relacionadas con el COVID. De ahí que el Gobierno haya intentado primar esas medidas de ERTE y prohibido, utilizamos el término prohibido para que se entienda mejor, pero realmente, y aquí vamos a entrar en detalle, lo que dice es que no es causa justificativa de una extinción, una causa relacionada con el COVID. Es decir, no podemos justificar una extinción de contratos de trabajo en una pérdida de actividad o en unas causas económicas que estén provocadas por la crisis sanitaria. Eso quiere decir que realmente a día de hoy sí que podemos despedir siempre y cuando no esté relacionado con el coronavirus ni con el estado de alarma. O sea, casos clarísimos donde podríamos despedir, pues un despido declarado procedente, un despido disciplinario, unos despidos objetivos basados en causas totalmente ajenas al coronavirus. Es verdad que aquí los trabajadores, los sindicatos, pues teniendo en cuenta esta, digamos, prohibición, siempre van a intentar decir que las causas al hacerse el despido a día de hoy están relacionadas con el coronavirus. Entonces habrá que tener mucha cautela al preparar ese despido objetivo, pues por ejemplo, si la empresa ya venía teniendo pérdidas, alegando que la causa económica viene de antes de este coronavirus. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener esta limitación? Aquí ya empezamos con las primeras dudas. Yo soy más partidaria de que
dura la limitación a los despidos lo que dura el estado de alarma. Así parece que estaba redactado en la norma y, de hecho, una de las últimas consultas de la Dirección General de Trabajo va también por ahí. Tiene esta duración del estado de alarma. Lo que pasa es que hay una interpretación minoritaria que sostiene que dura lo mismo que duran los ERTEs que se admitan derivados del COVID. De todas maneras, tampoco nos vamos a detener mucho en esto, porque ahora mismo hay una previsión de alargar esta prohibición hasta el 31 de diciembre. Entonces habrá que ver si efectivamente en las próximas semanas se alarga o no, porque evidentemente la estrategia de la empresa pues dependerá de eso. Como hemos dicho antes, lo que dice la norma es que no hay causa justificativa de un despido. Eso no quiere decir que no se pueda hacer el despido, incluso relacionado con el COVID. O sea, nuestra interpretación es que al no haber causa, según el derecho laboral, ese despido sería improcedente. Es además la interpretación mayoritaria. Sí que nos consta que los sindicatos están intentando que en esos casos sea nulo, pero parece que según está redactado a día de hoy debería de implicar la improcedencia. ¿Eso qué implica? Que se pueda despedir, lo que pasa es que hay que pagar una cantidad mayor. 45 días si esa persona estuvo contratada antes de 2012 y si no 33. Es verdad que el riesgo de nulidad lo tendríamos también en los casos en los que los trabajadores estén protegidos por una situación especial. Es decir, si nos encontramos en el caso de una trabajadora embarazada y despedimos por una causa relacionada con el COVID, al no existir causa y estar protegida, ese despido podría ser nulo. Pero en general entendemos que deberían de ser improcedentes. Entonces, las conclusiones respecto a esta primera limitación a despedir es que tenemos tres opciones. O bien despedimos con base a causas completamente ajenas al COVID, o bien intentamos posponer los despidos al momento en el que ya no exista esta limitación. Vamos a ver qué es lo que dice el Gobierno, si amplía o no la duración de la limitación, o bien despedimos, pero asumiendo el riesgo de la improcedencia y los costes de esa intervención. Eso en cuanto a la limitación general. Ahora, si además hemos hecho un ERTE, podemos tener una limitación adicional, que son los compromisos de empleo. Es lo que se llama el compromiso de garantía de empleo durante los 6 meses siguientes a que reanudemos la actividad después del ERTE. Primera duda, y es una duda muy importante y que nos estamos enfrentando a ella en muchos de los ERTEs que estamos negociando. ¿Esta garantía de empleo se aplica a todos los ERTEs o solo a los de fuerza mayor? Porque parece que hay unas consultas de la Dirección General de Trabajo que apuntan solo a que el compromiso es aplicable a los ERTEs de fuerza mayor. La ley, según está redactada la norma, parece que podría aplicar tanto al ERTE de fuerza mayor como al ERTE de causas objetivas. Sí es cierto que en las consultas de la Dirección General de Trabajo apuntan únicamente al ERTE de fuerza mayor. Entendemos que este escenario pues, va a quedar más claro en cuanto haya más medidas dictadas por el Gobierno. En cuanto a qué implica el compromiso, si cualquier contrato que se extinga podría implicar que estamos incumpliendo el compromiso, no. Igual que pasaba en la prohibición anterior, hay algunas extinciones que quedan fuera de la voluntad del empresario, que evidentemente no generarían un incumplimiento de esta causa. Por ejemplo, lo que decíamos antes de jubilaciones, incapacidades, despidos procedentes, etc. El ejemplo que le ponía antes de despidos objetivos que vinieran de una situación anterior al COVID sí implicaría un incumplimiento de este compromiso. Dicho esto, y un poco aclarados, entre comillas, los escenarios que implicarían incumplimientos o no, ¿qué ocurriría si incumple? Aquí tenemos otra de las dudas principales. Y es que parece que está muy claro que lo que tendríamos que devolver son todas las aportaciones a la seguridad social que no hubiéramos pagado durante el ERTE de fuerza mayor. Hasta ahí no hay dudas, porque al final los ERTEs de fuerza mayor, los empresarios se benefician de esa reducción. Pues si incumples una garantía que te exigía la ley, tienes que devolver esas aportaciones y seguramente con el recargo correspondiente. Ahora, hay una interpretación minoritaria que dice que también podría ser que tuviéramos que devolver los beneficios en materia de prestación de desempleo a los que hubieran tenido acceso los trabajadores. Bueno, las conclusiones, porque esto daría para mucho, pero aquí lo que quería trasladaros es que existen muchas empresas que están ahora mismo en la situación de plantearse, lamentablemente, extinciones de contrato. Entendemos que estas limitaciones no son limitaciones absolutas, que habrá que estudiar caso por caso a ver si generan incumplimientos de las limitaciones que hemos visto o no los generan.
y que en la mayoría de los casos, si finalmente generan un incumplimiento de estas normas, lo que va a suponer es una cuestión de coste, que las empresas deban decidir si asumen los riesgos y pagan unas indemnizaciones más caras y se ven obligadas a devolver unas cantidades determinadas. Y hasta aquí un poco toda la parte de los despidos y los compromisos de empleo. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues nada, la verdad es que, como os decía al principio, teníamos media hora. Ha sido imposible contar todo esto en el término que teníamos, el plazo que nos habían dado desde la organización por parte del despacho. Pero bueno, creemos que era suficientemente interesante, por lo menos para daros unas cuantas pinceladas de lo que consideramos es la problemática actual que están teniendo las distintas compañías. Y como tampoco queremos extendernos más ni robaros más tiempo, vamos a concluir aquí el webinar. Esperamos poder organizar otro en no mucho tiempo, con mayores actualizaciones que vayamos teniendo, y en cualquier caso, como todos sabéis, estamos a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis o que podáis tener en el futuro. Esperamos veros presencialmente cuando volvamos ya a la cierta normalidad y espero que mientras tanto pues estéis todos bien y os cuidéis y tengáis salud. Un abrazo fuerte a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.